Ya como les estaba diciendo, vamos a hacer tejido óseo, ya siendo ya las 8:11, empezamos con la clase. He verificado sus datos en mi registro. Todos los que están presentes están registrados muy bien. Y también ya estamos con el tiempo adecuado para poder ingresar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Empecemos. Tejido óseo. Vamos a maximizar la imagen para que lo pueda ver mejor. ¿Nos suena, profe, tejido óseo a lo que es hueso? Correcto. El tejido óseo va a formar parte de los huesos, ¿no? Entonces, el tejido óseo, recuerde, es un tipo de tejido conectivo especializado. El tejido óseo es un tipo de tejido conectivo especializado que forma parte principal de los huesos de todos los animales vertebrados. ¿Ya, chicos? No solo del hombre, sino de todos los animales vertebrados. Entonces vemos ahí en la imagen de la derecha, vemos aquí en la imagen de la derecha, chicos, lo siguiente, ¿no? Vemos aquí los huesos, diversos tipos de huesos. Aquí vemos la columna vertebral formada por vértebras, cada uno. Aquí vemos la articulación del brazo con el hombro. Este hueso que vemos aquí es la escápula. Y este otro hueso que está acá es el húmero. Aquí vemos, profe, la articulación en estas dos imágenes de la rodilla, el fémur, la rótula, la tibia y el peroné, una vista lateral. Aquí estamos viendo una vista frontal. Profe, aquí también estamos viendo el pie, los huesos del pie, los huesos del codo, y en general, ¿no? Estamos observando a los huesos como órganos que tienen como componente principal al tejido óseo. Chicos, al tejido óseo. Muy bien. Entonces, profe, ¿qué características histológicas, qué características a nivel de tejido tiene este tejido óseo? En primer lugar es la escasa cantidad de células. Tienen poca cantidad de células, muy poca cantidad. Además, este tejido es rígido, muy resistente y forma parte del esqueleto. Como es tejido conectivo, usted debe recordar que una característica principal del tejido conectivo es la es la abundante sustancia intercelular, perdón. La característica de todo tejido conectivo es que hay una abundante sustancia intercelular o matriz extracelular. Y el tejido óseo no es la excepción. Como lee ahí, dice escasa cantidad de células, por lo tanto hay una gran cantidad de sustancia intercelular o matriz extracelular. Muy bien, sigamos. Las funciones, profe. ¿Qué funciones tiene el tejido óseo, no? Por ejemplo, va a proporcionar protección. ¿Protección de quién, profe? De otros órganos. Proporciona soporte y protección a órganos vitales. Por ejemplo, aquí vemos el esquema de un cráneo de los huesos de la cabeza. Y miren, se ha quitado la cubierta superior y vemos que dentro de la zona superior de la cabeza del cráneo está el cerebro, órgano vital y fundamental para nosotros, protegido, recubierto, sostenido por los huesos, tejido óseo del cráneo. Importante. Lo mismo, chicos, recuerden, por ejemplo, a nivel de la caja torácica en el tórax, las costillas, el esternón, chicos, importantes porque van a proteger a los órganos vitales, como los pulmones y el corazón. Nuestra caja torácica va a estar, digamos, protegida, recubierta por costillas, columna y también por el esternón. ¿A quién se protege? Órganos vitales como el corazón, como los pulmones, como los vasos sanguíneos muy trascendentales que están ahí. Profe, además también los huesos son almacén de sales como calcio y fósforo, ¿correcto? Los huesos tienen, lo vamos a ver en un rato, una gran cantidad de sales de calcio, de sales de fosfato, que nos sirve pues justamente como reserva para que luego estos minerales puedan cumplir funciones metabólicas en el cuerpo.
para que recuerde un poquito, el calcio, además de estar en los huesos, el calcio es un mineral fundamental para que se dé una adecuada contracción muscular. El calcio es importante por ello. Va a permitir una adecuada contracción muscular. ¿Ya, chicos? Además, otra función que vemos en esta imagen más grande es que los huesos van a permitir la formación de las células sanguíneas, la formación de los elementos formes de la sangre. Vamos a ver casi al final de la clase que en una zona del hueso, específicamente acá en los extremos, encontramos un tejido óseo interesante en donde se van a formar las células sanguíneas. A ese proceso de formación de células sanguíneas se le va a denominar hematopoiesis. O sea, otra función del tejido óseo es que en ellos se forman las células de la sangre, los elementos formes de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Eso también es otra función importante que hay que recordar. Entonces, recapitulando, haciendo una retroalimentación, profe, los huesos tienen función de soporte, de sostén, o de protección de órganos blandos, de órganos vitales, sirven como almacén de sales minerales como calcio, como fosfato, permiten la formación de células de la sangre y además también, chicos, gracias a los huesos, nos podemos desplazar, nos podemos mover. Por lo tanto, vamos a poner, y lo vamos a apuntar, aquí, lo vamos a apuntar, los huesos forman parte del aparato locomotor. Forman parte, mejor vamos a poner acá, forman el elemento pasivo de la locomoción. Profe, ¿por qué pasivo? Porque el aparato locomotor, chicos, les comento, tiene dos componentes, los huesos y los músculos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, profe? Lo que va a suceder es que los huesos son activos al contraerse, permiten la locomoción. Pero los músculos son activos al contraerse, permiten la locomoción. Pero los huesos no se contraen. Por eso ponemos ahí el elemento pasivo de la locomoción. Entonces tenemos, como se puede usted dar cuenta, varias funciones de los huesos que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? A continuación, chicos, vamos a ver cómo es que se encuentran constituidos los huesos. Componentes del tejido óseo. ¿Cómo es que están constituidos los huesos? Como todo tejido, recuerde, como todo tejido, chicos, hay que observar que vamos a encontrar células y una matriz extracelular. En este caso se le llama matriz ósea, ¿no? Porque estamos hablando de tejido óseo. Entonces, dentro de los componentes del tejido óseo están las células y la matriz ósea. Empecemos hablando de las células. Empecemos viendo cuántos tipos de células hay en el tejido óseo. Pues miren, veamos aquí esta imagen y observamos y vemos lo siguiente. ¿Qué cosa, profe? Mire, aquí, por ejemplo, es un segmento de un hueso. Vamos a sacar distintos pedacitos de ese hueso y verlo en microscopio. Por ejemplo, sacamos acá un pedacito, una porción del hueso y encontramos al osteocito. El osteocito es una célula, o es la célula representativa del hueso maduro, del hueso adulto. Es la célula que, digamos, está ahí representando al hueso, ¿ya? Esta célula se caracteriza porque tiene proyecciones citoplasmáticas, como puede usted ver acá, que luego le permitirán comunicarse entre sí. Entonces, si te preguntan en tu examen, en tu compendio, ¿cuál es la célula representativa de los huesos? Osteocito, no se olvide. Ya, profe. Profe, pero este osteocito, ¿de quién proviene? ¿Quién lo ha formado? ¿Cómo lo han formado? El osteocito proviene de una célula inmadura, más joven, llamada osteoblasto. Este osteoblasto, chicos, es la célula joven, es la célula inmadura,
que al madurar va a originar al osteocito. ¿Cuál es la función del osteoblasto, profe? El osteoblasto se va a encargar de formar la matriz extracelular. El osteoblasto se va a encargar de formar la sustancia intercelular del tejido óseo. Creo que ya le dije la semana pasada, le vuelvo a repetir, cuando usted lea dentro de un tejido a una célula que termine en blasto, cuando lea ese término blasto, profe, entonces nos estamos refiriendo a una célula inmadura en primer lugar, cuando vea blasto. Y en segundo lugar, cuando vea ese término blasto, chicos, son las células que se encargan de formar la matriz extracelular. ¿Ya? Entonces, blasto, dos cosas, inmaduro y blasto forma la matriz extracelular. En el caso del tejido óseo, osteoblasto, estamos hablando de células inmaduras que van a formar la matriz extracelular. Ya, profe. Después, mire, hay una célula aquí que no le he puesto descripción, porque no es necesario. Mire usted, se llama célula osteoprogenitora. ¿Qué significará esta célula osteoprogenitora? Profe, significa que esta célula va a originar a todas las células del tejido óseo. O sea, la célula osteoprogenitora origina al osteocito y al osteoblasto. Eso debe recordar. ¿Ya, profe? Entonces, la célula osteoprogenitora es la que formará, la que originará al osteocito y al osteoblasto. Ya, profesor. Muy bien. Profe, y acá dice osteoclasto. Ajá. El osteoclasto también, profesor, también es una célula del tejido óseo. Es una célula, como usted puede ver, que tiene varios núcleos, pero es la célula de defensa. Es la célula que realiza este proceso llamado resorción ósea. El osteoclasto, le comento, la próxima semana vamos a ver sangre, pero le comento, el osteoclasto es un glóbulo blanco. El osteoclasto específicamente es un macrófago, un leucocito, el osteoclasto. La función de este osteoclasto es realizar esto, la resorción ósea. ¿Qué significa, profe? Para explicarlo en términos sencillos, el osteoclasto lo que hace es eliminar el exceso de hueso, eliminar el excedente de tejido óseo que formamos todos los días. Ese proceso de eliminación del excedente de hueso o de tejido óseo se denomina resorción. ¿Ya? Entonces el osteoclasto es un glóbulo blanco, es un macrófago. No deriva, chicos, de las células anteriores. El osteoclasto viene de la sangre, se localiza en el hueso y cumple la función que le he mencionado. ¿Ya? Es un macrófago. ¿Ya, chicos? Entonces, los glóbulos blancos, los leucocitos en general, para los que me han estado preguntando, digamos que no forman parte, Robinson Mónago, los leucocitos no forman parte del tejido óseo. Del tejido óseo, estas 4 células, nada más. ¿Ya? Y San Marcos, le comento, la Universidad de San Marcos, vamos a ver que ha preguntado por el osteoclasto. Cuando ha preguntado de huesos, ha preguntado por el osteoclasto. ¿Ya? Y la función resorción ósea. Casi al finalizar la clase, vamos a hablar de la formación de las células de la sangre, así de manera rápida. ¿Ya? Y ahí vamos a explicar dónde se forman, en qué parte del hueso, en qué tipo de hueso específicamente, para no confundirnos. Ahora estamos recién viendo las células. La médula ósea de los huesos, como le digo, lo vamos a ver después, Robinson. ¿Ya? Kiara, ¿las células están dentro de los huesos? Sí. Mire, si usted se da cuenta aquí en la imagen, veamos el puntero láser. Esta es una sección transversal de un hueso, o es un pedazo de hueso, ¿no? Y se le está sacando diversos tipos de muestras para observar al microscopio y encontraremos estas células. Estas células son células del tejido óseo. Lo dice acá en el subtítulo, ¿ya? Entonces recuerden eso. Estamos viendo entonces
a las células del tejido óseo. Osteocito, osteoblasto y osteoclasto. Y también la célula osteoprogenitora. Ya, chicos, en tu examen mensual te voy a preguntar célula que se encarga de realizar la resorción ósea o célula que se encarga de, digamos, mantener o de eliminar el exceso de hueso todos los días. Osteoclasto, no se olvide, el osteoclasto, ¿ya? Ahora, un dato lo he puesto acá en un cuadro celeste porque ha sido pregunta de admisión. Muchos estudiantes se confunden. ¿Cuál es, profe? Los osteoplastos. Miren, parece clasto, ¿no? Alguien podría confundirse, ¿no? Osteoclasto, osteoplasto, muy similar. Pero cuando usted vea la terminación plastos, plasto, profe, eso indica que es una cavidad, es un pequeño espacio, como una laguna, en donde van a encontrarse las células representativas, ¿ya? Entonces, los osteoplastos, también llamados osteoceles, son lagunas óseas donde se encuentran los osteocitos. Eso, chicos, ha sido pregunta de examen de admisión de la Universidad de San Marcos. Hay que tomarlo muy en cuenta. Es una pregunta, un dato bien rebuscado y bien confuso, porque el estudiante se puede confundir con osteoclasto. Entonces, osteoplasto u osteocele son las lagunas óseas donde están ubicados los osteocitos. Eso debemos recordar. Ya, profe. Ya hemos visto las células. Ahora veamos la matriz ósea. La matriz ósea, ¿no? O en todo caso la sustancia intercelular del tejido óseo. Recuerde que habíamos mencionado que es abundante la matriz ósea. La matriz ósea se subdivide en dos tipos, inorgánica y orgánica. ¿Ya, chicos? A la porción orgánica de la matriz ósea también se le denomina oseína. No se olvide, a la porción orgánica. Profe, ¿cuál es la diferencia? Mire, por ejemplo, la porción inorgánica está formada por sales minerales, sales de fosfato, calcio, magnesio, potasio, bicarbonato. La porción inorgánica representa el 50% del peso del hueso. Y estas sales, especialmente el calcio y el fosfato, cuando se juntan, generan cristales de hidroxiapatita. Calcio más fosfato generan cristales de hidroxiapatita, como lo vemos ahí. Entonces, la porción inorgánica está formada por minerales, por sales. Si calcio y el fosfato se juntan, forman estos cristales de hidroxiapatita, los que le dan la dureza al hueso, los que le dan la rigidez al hueso, ¿ya? Pero, profe, tenemos luego la porción orgánica. La porción orgánica, chicos, también llamada oseína, está formado principalmente por colágeno, por fibras de colágeno. Recuerde, el colágeno es proteína, es una biomolécula orgánica. El resto, el 5% restante, es sustancia fundamental amorfa. Si usted se acuerda de la clase de tejido conectivo, vimos que está formado por glucoproteínas, que es transparente, incolora. Aquí está, ¿no? Contiene proteoglicanos y glucoproteínas. Entonces, no se olvide, la porción orgánica, la oseína de la matriz ósea, es prácticamente puro colágeno. Y la porción inorgánica, que representa la mitad del peso del hueso, son cristales de hidroxiapatita, asociación de sales de calcio y fosfato. Entonces, esto también es importante que recuerde. Muchas veces nos dicen, ¿no? Tomen leche, chicos, la leche tiene calcio, ayuda hasta que los huesos se desarrollen. ¿Es cierto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el calcio forma parte de la porción inorgánica de la matriz ósea. ¿Ya? Entonces, profe, pero también hay que consumir proteína, claro. Hay que consumir proteínas porque la porción orgánica u oseína está formada por colágeno. Por colágeno. Nuestro cuerpo produce el colágeno. Usted consume sus proteínas y el cuerpo lo digiere y luego con los aminoácidos de las proteínas producimos colágeno en gran cantidad. Cuando somos jóvenes, sobre todo, así como nosotros somos jóvenes todavía, estamos produciendo colágeno
Por eso que nuestros huesos están fuertes aún. Pero cuando ya avancemos en edad, 40, 45, 50, 60 o más, la producción de colágeno va a disminuir. Por lo tanto, el hueso también se ve afectado. Profe, ¿y el calcio? El calcio también disminuye. Los que han estudiado, los médicos, escuchen, los médicos mencionan que el ser humano logra almacenar calcio hasta los 25 años de edad. Hasta los 25 años tienes de pronto todavía la posibilidad de almacenar calcio en tus huesos. Pasados los 25 años, olvídate, ya no almacenas nada de calcio. Por eso que es importante una dieta rica en este mineral. Ya, profe. A ver, me están preguntando, déjenme leer. Ya. La célula principal del tejido óseo es el osteocito, pues, el osteocito. ¿Ya, chicos? Entonces ya saben, ¿eh? Por eso que cuando envejecemos, muchas personas, muchos ancianos, sufren pues de osteoporosis, ¿no? Que es, digamos, una disminución de la matriz ósea, del calcio que puede haber ahí en los huesos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, chicos, un ratito, denme un minutito. Muy bien, sigamos, disculpen. Sigamos. Entonces, chicos, vamos a ver. Acá estoy. Muy bien, entonces vamos a ver, chicos, esta porción inorgánica y esta porción orgánica de la matriz ósea. No se olviden que a la matriz ósea también se le llama oseína. O perdón, a la porción orgánica también se le denomina oseína. ¿Ya? Aquí estamos. Muy bien, sigamos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de las clases del tejido óseo. De las clases del tejido óseo. ¿Ya, chicos? Hay dos tipos de tejido óseo. Tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso, como lo pueden ver ahí, ¿ya? Entonces, profe, ya sabemos que hay dos tipos de tejidos. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Fíjense ahí, vamos a ver a la izquierda el esquema de un hueso largo con sus partes, y a la derecha lo vamos a ver vamos a verlo ya detallado tanto en tejido óseo como en tejido compacto. Observe con detenimiento y vaya leyendo las partes del hueso largo que está ahí, la epífisis, la diáfisis, la metáfisis. Vaya leyéndolo, observe, familiarícese. Le doy 30 segundos para ello, para que reconozca las partes del tejido óseo. Bien, ¿se familiarizaron? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Ya, chicos. Vamos a ver ahora. Lo vemos aquí. Miren, en los huesos largos, fíjense ustedes, tienen dos zonas en particular. Los extremos, a los cuales se les llama epífisis, y el cuerpo del hueso, a los cuales se les llama diáfisis. ¿Ya? Entonces, eso
debemos recordarlo, ¿ya? Epífisis y diáfisis. ¿Ya, chicos? Importante que recuerden eso. Un ratito, vamos a coordinar algo acá. Chicos, un minuto. Ya estamos. Ya, chicos, lo tenemos aquí. La epífisis y las diáfisis. Ya, mira, acá en la epífisis, en el cuerpo del hueso, en el cuerpo, vamos a encontrar que en la zona media del hueso hay como una especie de canal, es como una especie de túnel, como vemos aquí. Ahí se encuentra la médula ósea amarilla. Se encuentra la médula ósea amarilla. Aquí, médula ósea amarilla. Ya, profe, ahí está. Médula ósea amarilla. Aquí, chicos, vamos a encontrar grasa, tejido adiposo. Vamos a encontrar triglicéridos en esta zona. No sé si usted de repente, para que lo pueda identificar mejor, se habrá escuchado hablar del famoso tuétano. A veces la mamá compra carne y compra también hueso para hacer sopa, un caldo de carne, y justamente compran los huesos que tienen, estos huesos largos que tienen ese famoso tuétano. Ese tuétano tiene una gran cantidad de triglicéridos, los cuales son reserva energética también, ¿ya? Pero, profe, o sea, en la diáfisis vamos a encontrar en esta cavidad medular, en esta zona media, vamos a encontrar a la médula ósea amarilla, así es. Pero en las epífisis, miren el epífisis proximal, sobre todo, vamos a encontrar ahí, ¿qué cosa, profe? Vamos a encontrar en la epífisis, encontramos hueso esponjoso. Hueso esponjoso. ¿Estamos? Entonces, si le sacamos o partimos en la mitad del hueso, lo vemos por dentro, vemos hueso esponjoso, que tiene estas características, mire, al verlo al microscopio, tiene estas características que vemos aquí. Profe, son como pequeñas ventanas, como pequeños agujeros, ¿no? Ajá. A cada uno de ellos se les llama trabéculas, pregunta de examen de admisión. Entonces, estas trabéculas, chicos y chicas, constituyen las unidades del hueso esponjoso. Constituyen las unidades del hueso esponjoso, las trabéculas. Aquí, en estas unidades, encontramos a la médula ósea roja. Se encuentra la médula ósea roja. ¿Estamos? Profe, y en la médula ósea roja, ¿qué sucedía? Ahí se van a formar los elementos formes, las células de la sangre. Entonces, ojo, el hueso esponjoso se suele localizar en las epífisis ¿de quién, profe? De los huesos largos, no se olvide. ¿Qué encontramos en el hueso esponjoso? A las trabéculas, que son estos espacios como ventanas que podemos ver. Esas trabéculas son la unidad del hueso esponjoso. Y aquí se va a encontrar la médula ósea roja, donde se va a llevar a cabo la hematopoiesis, o en su defecto, la formación de elementos formes de la sangre, de las células sanguíneas. Entonces, no se olvide de ello. Prueba de ello, chicos, es lo siguiente. De repente usted está comiendo, está almorzando, ¿no? Tal, de repente un pollo frito o algo, y por ahí algunas personas ven y observan que mastica la pierna el pollo en la parte de la epífisis y vemos que sale como una masita media negrita, ¿no? Esa masita que sale es la médula ósea roja. O sea, eso es tejido óseo esponjoso. Y ahí seguro que si lo vemos al microscopio, vamos a ver a las células sanguíneas. ¿Ya, chicos? Es lo que vamos a mencionar. ¿Sí? Entonces ya saben, cada vez que coma su hueso, su pollo, y mastique y vea esa masita negra que sale de adentro del hueso, ¿eso qué cosa es, profe? Es la médula ósea roja de ese animal. Y ahí seguramente están las principales células sanguíneas que están formándose. ¿Ya, chicos? Es importante recordar eso. Ya, profe. ¿Qué más? Con respecto al tejido óseo compacto, miren, ya se encuentra localizado en la diáfisis o cuerpo del hueso. Sacamos un pedacito del hueso compacto, lo vemos al microscopio y fíjese, acá para la zona interna
para la zona interna del hueso, vamos a visualizar, chicos, vamos a ver que encontramos una vena, una arteria y un nervio que van atravesándolo. Como vemos aquí, miren, aquí está, ¿no? Un paquete vascular. Profe, además, vamos a encontrar que en la periferia, externamente del hueso, encontramos periósteo. Este periósteo, chicos, si usted recuerda, es tejido conectivo denso irregular. Ya lo hemos visto hace 2 clases. ¿Cuál es la función del periósteo, profe? La función del periósteo, no se olvide, es proteger y nutrir al hueso. Profe, proteger puede ser, ¿no? Porque está externamente y es tejido conectivo denso, rico en colágeno, así es. Pero nutrir, ¿por qué? Porque mire la imagen grande, chicos, el periósteo es atravesado por vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos del hueso van a darle nutrientes, ¿ya? Van a darle nutrientes. Entonces no se olvide, el periósteo es la membrana externa que protege y nutre al hueso. El hueso de por sí no tiene vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos provienen del periósteo, que lo están protegiendo y nutriendo. Chicos, ahora si lo vemos otra vez, la unidad del tejido óseo compacto es la osteona. Osteona es la unidad del hueso compacto. También se le suele llamar canales de Havertz, como vemos aquí. Osteona o canales de Havertz vienen a representar, profe, vienen a representar ¿qué cosa? A representar la unidad del hueso compacto. Entonces miren cómo se asocian, ¿no? Vemos que forman haces concéntricos, así, ¿no? En círculos uno sobre el otro, concéntricos, y en la zona central donde están los canales de Havertz, vemos pues las ramas de las arterias y de las venas que pasan. Y fíjese usted aquí, mire, aquí, en estos pequeños, vamos a maximizar un poquito para que lo vea mejor. Ahí está, mire. Aquí, fíjese, en estas pequeñas depresiones, esto, chicos, serían los osteoplastos. ¿Se acuerda que era el osteoplasto? El osteoplasto es la laguna o la cavidad en donde se encuentran los osteocitos. O sea, dentro de estos osteoplastos están los osteocitos. Si lo vemos aquí por encima, vamos a ver, chicos, que cada zona sombreada, un poquito más oscurecida, son los osteocitos dentro del osteoplasto o dentro de la laguna. Entonces, a los osteocitos concéntricos más los vasos sanguíneos centrales se les llama osteona. Osteona, que es la unidad del hueso compacto. No se olviden. Osteona o canales de Havertz o sistemas de Havertz. ¿Ya, chicos? Entonces, si en tu examen mensual o bimestral te pregunto la unidad del hueso compacto y del hueso esponjoso respectivamente, usted me tiene que responder. Del hueso compacto, osteona. Del hueso esponjoso, trabécula. Eso debe usted de recordar. ¿Ya, chicos? Es importante que recordemos eso. Las unidades, ambas, han sido preguntas de examen de admisión. Como datos adicionales, profe, ahora sé que los huesos largos tienen los extremos que se llaman epífisis y el cuerpo que se llama diáfisis. Pero, profe, acá en la imagen hay una zona que dice metáfisis. Ajá, esa metáfisis es una zona intermedia entre la epífisis y la diáfisis, la metáfisis. Aquí, chicos, está el cartílago de crecimiento. ¿Se acuerdan la clase anterior que hicimos tejido cartilaginoso? Aquí encontramos cartílago hialino. Entonces vamos a tener cartílago en la metáfisis hasta los 18 años aproximadamente en los varones. Mientras tengamos cartílago acá, es un indicador de que vamos a seguir creciendo. Si ya no tenemos cartílago, entonces evidentemente ya no va a haber crecimiento. ¿Estamos?
Entonces ustedes que aún son jovencitos, prácticamente niños, 12, 13 años, aún poseen su cartílago de crecimiento, aún poseen su metáfisis. Si le sacamos una radiografía, se podría observar tranquilamente su cartílago de crecimiento. Pero en mí, por ejemplo, que soy una persona adulta, ya no encontramos ese cartílago. Entonces, para tener idea, ya, profe, partes del hueso largo, los extremos se llaman epífisis, el cuerpo se llama diáfisis, y la zona intermedia entre epífisis y diáfisis es la metáfisis. Y ahí se encontrará cartílago de crecimiento hasta determinada edad. ¿Cuántos tipos de hueso hay? Dos, esponjoso y compacto. El tejido óseo esponjoso, su unidad son las trabéculas, se encuentran en las epífisis, profe. También ahí vamos a ver que está la médula ósea roja, donde se forman los elementos de la sangre, y en la diáfisis encontramos hueso compacto, chicos, cuya unidad es la osteona, la cual está formada por los osteocitos y los canales de Haber. También el periósteo, que es la membrana externa que cubre, protege y nutre al hueso. Ya, todo eso lo hemos visto. Adicionalmente, en el cuerpo, en la diáfisis, internamente hay un canal, una cavidad que se llama cavidad medular, donde encontramos grasa, donde encontramos médula ósea amarilla, como puede ver ahí. Esa grasa que observamos allí tiene triglicéridos, tiene adipocitos y sirve como reserva. Ese famoso tuétano que hay en los huesos de las reses, sobre todo de la vaca que consumimos. Ya, chicos, entonces bien claro que les queden los tipos de hueso y sus características particulares de cada uno de ellos. Sigamos a ver. Vamos a hablar ahora de la hematopoiesis de forma rápida. La próxima semana lo vamos a volver a ver porque la próxima semana toca hacer tejido sanguíneo, ¿ya? Entonces vamos a ver justamente la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso donde se forman, como hemos puesto aquí en el concepto, los elementos formes de la sangre, ¿no? Esa es la hematopoiesis, chicos. Es el proceso de formación de los elementos, valga la redundancia, formes de la sangre. Profe, ¿por qué no le pone mejor de frente células sanguíneas? Es que ahí vamos a ver un detalle. Para recapitular, para recordar, mire, tenemos nuestro hueso largo, acá está la epífisis, la diáfisis, profe, la médula amarilla, que es la grasa que está en la cavidad medular de la diáfisis, pero aquí, chicos, en la epífisis tenemos hueso esponjoso, en donde dentro de ese hueso esponjoso está la médula ósea roja. Y dentro de esa médula ósea roja se forman las células o los elementos formes de la sangre. Por ejemplo, tenemos células madre. Aquí en la médula ósea roja hay células madres que pueden originar a cualquier otra célula sanguínea. Profe, también encontramos glóbulos rojos, que transportan el oxígeno. Acá en la médula ósea roja se forman los glóbulos rojos. Ahí maduran los glóbulos rojos, que luego son liberados a la circulación para que lleven oxígeno por todo el cuerpo. Profe, aquí también se forman y maduran los glóbulos blancos, así es, los cuales son las células defensivas, destruyen patógenos, destruyen microorganismos, los glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Cuando ya están maduros, se liberan a la sangre, se liberan a la circulación para cumplir esa función. Y también aquí, chicos, vamos a ver que se liberan las plaquetas. Plaquetas o también llamados trombocitos. Les comento, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos son células. Sin embargo, las plaquetas no. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos de una célula más grande que se encuentra aquí en la médula ósea roja, ¿ya? Las plaquetas no son células, son, como puedo decirle, pedacitos de células. La próxima semana que hagamos este tema a profundidad, lo vamos a explicar con más detalle. Por ahora recuerde por qué es importante la médula ósea roja,
porque permite la hematopoiesis. ¿Dónde se ubica esta médula ósea roja? En las epífisis de los huesos largos, específicamente en el tejido óseo esponjoso. ¿Ya? Entonces, importante recordar la hematopoiesis de manera general. Muy bien. Ya, profe. ¿Qué más? Sigamos. Miren, vamos a hablar ahora de un proceso importantísimo que usted todavía sigue experimentando, que se llama la osificación. ¿Ya? Profe, ¿qué es la osificación? Es un proceso de creación de nuevo material óseo realizado por los osteoblastos. Términos más fáciles. ¿Qué es la osificación, profe? Formación de hueso, nada más, de hueso. Profe, pero ¿cómo se puede formar el hueso? Yo ya tengo formado mis huesos, pero todavía no están completos. Recuerde que en la metáfisis usted, por la edad que tiene, todavía tiene cartílago y le va a permitir crecer. Ah, profe, ¿verdad? Entonces, esa osificación del cartílago de crecimiento, chicos, que ustedes todavía están experimentando, se llama osificación secundaria. O sea, usted es un jovencito, un adolescente, va a crecer todavía, profe, porque su cartílago se va a volver hueso. Entonces, ese tipo de osificación se llama osificación secundaria. Ya, profe, eso sí lo entiendo bien. Ya me va a permitir crecer, así es. Pero también usted ha experimentado un tema de osificación cuando era un embrión, cuando era un feto. Le comento, y le comento rápidamente. En el proceso de embarazo de la mamá, nosotros hemos pasado por una etapa que se llama el periodo embrionario. Entonces, hemos sido embriones pequeñitos, donde se estaban formando todos los órganos de nuestro cuerpo. Durante ese periodo embrionario, les quiero comentar, teníamos un esqueleto. Ese esqueleto del periodo embrionario era un esqueleto a base de puro cartílago. Era un esqueleto cartilaginoso, chicos. ¿Estamos? Entonces, ese periodo embrionario, cuando éramos nuestro esqueleto de puro cartílago, luego pasamos en el embarazo, en una siguiente etapa del embarazo, pasamos a la vida fetal, nos volvimos feto, pero ya como feto, gran parte de ese cartílago que formaba nuestro esqueleto se transformó en hueso. Entonces, la osificación primaria ocurre durante la vida fetal, cuando el cartílago que formaba nuestro esqueleto se transformó en justamente hueso. Entonces, la osificación primaria ocurre en la vida fetal cuando el cartílago del esqueleto del embrión es transformado a hueso. Y a su vez, la osificación primaria puede ser intramembranosa o puede ser endocondral. Profe, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué es cada uno de ellos? Lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Lo vamos a ver a continuación, chicos. Veamos la siguiente diapositiva. A ver. Ahí está. Tenemos la osificación primaria y la osificación secundaria. Vamos a justamente explicar cada uno de ellos. Ya denme un minuto para centrar bien la imagen. Ya, chicos. En un ratito vamos a dejar ingresar a los chicos que están en espera. Han tenido dificultades. Es entendible. Ya. Muy bien, ahora sí. Vemos aquí, profe, en primer plano, en la izquierda, la osificación primaria. Mire, este proceso ocurre cuando somos embriones, como le decía, entre la sexta y séptima semana. Dos tipos, ¿no? Dos tipos. La osificación endocondral, que ocurre dentro del cartílago, mire. ¿Cómo así, profe? Vamos a amplificar. De la siguiente manera. Fíjese, ahí está. Endocondral. Vemos, este es cartílago, y de la zona central del cartílago empieza a formarse hueso. O sea, tenemos acá, ¿no? Que la osificación endocondral es cuando del mismo cartílago se empieza a formar tejido óseo. ¿Ya? Tejido óseo. En cambio, la osificación intramembranosa se da más que nada en huesos planos del cráneo. Profe, ¿y qué ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente,
que estos huesos, o perdón, estos cartílagos van a ser cubiertos por membranas fibrosas que originarán el hueso. O sea, el cartílago que formaba parte del cráneo va a ser cubierto por membranas óseas y se va a llevar a cabo entonces de esta manera la osificación. Entonces, para que usted no se haga mucho problema, la osificación endocondral es cartílago, la zona central, profe, el cartílago empieza a formar hueso. Y la intramembranosa, profe, es que el cartílago es reemplazado por membranas fibrosas de hueso. ¿Ya, chicos? Entonces, eso hay que recordar. Hay que tenerlo en cuenta, por favor. Entonces, tenemos la osificación primaria en la vida fetal en el periodo embrionario. Ya, profe. Ya, chicos. Sigamos. Miren, la osificación secundaria, vemos aquí, la osificación secundaria, observen por favor, miren, tenemos aquí un hueso largo, como les mencionaba, y acá tenemos, profe, la epífisis, los extremos, la diáfisis, el cuerpo, y esta zona que los conecta es la metáfisis. Ahí está el cartílago de crecimiento. Ahí está el cartílago de crecimiento. Como está el cartílago de crecimiento, chicos, acá en la metáfisis, cartílago de crecimiento, es ahí donde se da la osificación. Es aquí donde este cartílago es reemplazado por hueso y va a permitir que el hueso aumente en longitud, permitiendo el crecimiento de la persona. Y eso ya lo habíamos mencionado ya. Pues ahí tenemos los dos tipos de osificación. ¿Ya, chicos? Los dos tipos de osificación. Veamos la siguiente diapositiva. Me parece que ya es la resolución del libro. Así es, la práctica dirigida. Saquen su libro, por favor. Ubíquense en la página 301 y 302 para ir resolviendo esto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Los conductos de Haber's se encuentran en el tejido óseo compacto, no se olviden. Tejido óseo compacto. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿estamos bien? Vamos a empezar con la resolución de la práctica. Antes, unas indicaciones, chicos, ¿ya? El día de hoy he puesto y habilitado la sala de espera porque tenemos algunas normativas que cumplir con respecto a la formación de ustedes, con respecto también al horario de ingreso y con respecto también al tema de que se han estado viendo, no con ustedes, pero sí en otras aulas, el tema de que los chicos no ponen su nombre bien o por ahí se filtra un extraño, pone música, pone situaciones extraacadémicas que no se deben dejar. Por eso que desde el inicio, 8 en punto, que aperturé el ingreso de la clase, a los chicos que han estado 8 en punto, se les ha dejado permitir el ingreso sin ningún problema. Claro, he verificado sus nombres, los he visto en mi registro, nombre completo y todo. Algunos que de repente no han tenido nombre completo, se les ha dicho la sugerencia de que pongan su nombre completo sobre la imagen. Ahora, seguramente desde ayer ya les han dicho, el estudiante tiene hasta las 8:10 para ingresar a clase, ¿no? Ya he notado en muchas aulas que ingresan 8:30, 8:40, 8:50, a las 9, 9:10, o sea, y eso no está bien, parte de la disciplina. Yo entiendo, en algún momento, profe, de repente una circunstancia, ¿no? Que no se puede manejar, a mí también me ha pasado, profe, se fue la luz en mi distrito, se fue el internet, no tuve problemas con la señal, es entendible. Pero para eso hay que canalizar, hay formas de canalizarlo. ¿Ya, chicos? Estamos. Entonces, tienen que entrar con su nombre completo, con su foto, 8:10 como máximo. No, yo 8:11 he empezado la clase. Así que no pueden decir que yo he empezado antes o no los he dejado entrar desde las 8. Si a alguien no le dejaba entrar es porque o no lo tenía en mi registro o no tenía el nombre completo. Pero ha sido con un alumno nomás que era nuevo y no lo tenía en mi registro. Se comunicaron conmigo y ya lo dejamos entrar. Los demás, por favor, chicos, hay que tener responsabilidad. ¿Ya? Responsabilidad. Ya no tienen que venir al colegio. Están en la casa. ¿No? Levántese a las 7, tome su desayuno, hacerse bien y venga a la clase. O sea, no tiene por qué llegar tarde, salvo pues una circunstancia, ¿no? Que no se puede manejar, como le menciono, que no hay luz, no hay internet, pero eso no pasa todos los días, no pasa todas las semanas. Eso es un evento fortuito.
Entonces, chicos, de ahora en adelante estamos con esas normas. 8 y 10 máximo. Usted llega después de las 8 y 10, se conecta, no lo voy a dejar ingresar. Y va a tener que ver la clase después en la tarde cuando yo suba el video. ¿Ya, chicos? Eso es importante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, son normativas que nos han dado a nosotros los profesores que tenemos que hacer cumplir. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier inquietud con las personas respectivas que tienen que ver con la Secretaría Académica. Nosotros estamos cumpliendo las normativas. ¿Ya, chicos? Es entendible, como les vuelvo a decir, es entendible que pueden pasar cosas, ¿no? Se va la luz, profe, no hay internet, etcétera. Pero tenemos que ver ello, ¿ya? Es que no es de mi parte, o sea, entendamos que tenemos una normativa que nos han dado, ¿ya? Cualquier cosa, chicos, con la dirección académica pueden comunicarlo, no hay ningún problema. Les digo, no es de mi parte, a nosotros nos dan indicaciones también. Entonces, tenemos que ver eso, ¿sí? Muy bien. Ya, chicos, sigamos con la práctica dirigida. Sigamos con la práctica dirigida. Veamos, ¿no? Vamos a maximizar. Hoy nomás se ve bien. Saquen su libro. Ubíquense en la página 301 rápidamente. Recuerden que tenemos que hacer un pequeño repasito también de la práctica de las clases anteriores para su práctica calificada de la tarde. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Sigamos, sigamos. A ver, primera pregunta dice, es una enfermedad que afecta al tejido óseo. No, primera pregunta. Una enfermedad. Vamos. Osteoporosis, gripe, virus, sida, pericondrio. Si una enfermedad es la osteoporosis, ¿no? Hay una lectura que vamos a ver en un rato, pero le comento. La osteoporosis es una enfermedad en la cual la matriz ósea se ve afectada, ¿ya? Es una enfermedad en la cual la matriz ósea disminuye su grosor, disminuye los minerales que tiene ahí almacenado, chicos, debido a que envejecemos de repente, ¿no? Producto del envejecimiento, a muchas personas les va a afectar esta enfermedad. Ya, profe, ¿qué más? 2. Es un compuesto inorgánico presente en el tejido óseo. Compuesto inorgánico presente en el tejido óseo. Vimos que la matriz ósea tenía un componente inorgánico y un componente orgánico. El componente inorgánico, chicos, estaba formado por sales de calcio, fosfato, bicarbonato, entre otros más, que en conjunto formaban a los cristales de hidroxiapatita. Entonces, ¿cuál sería la clave correcta, profe? La clave correcta sería hidroxiapatita. Hidroxiapatita. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En la pregunta número 2, entonces, en la pregunta número 2, la clave correcta sería la B de buenos. La B de buenos. ¿Lo marcan, por favor? Márquenlo. Muy bien. Pregunta número 3. Pregunta número 3 dice, porción inorgánica del tejido óseo. Porción inorgánica del tejido óseo. 3. Perdón, lapsus. Pregunta 3, porción orgánica, dice, disculpen, porción orgánica, disculpen. Porción orgánica del tejido óseo. Vamos, eso está fácil. ¿Cuál es la porción orgánica del tejido óseo? La oseína, como habíamos mencionado, ¿no? La oseína. Ahí está, la clave A. Clave A. Oseína. 2. Compuesto inorgánico, ya lo habíamos marcado. Hidroxiapatita. Ya. 1 la A, 2 la B de buenos, 3 la A. 4. El conducto de Havers se encuentra en el tejido. También lo vimos. Eso está en el tejido. Está en el tejido óseo, ¿no? Óseo compacto. La clave B de buenos. Pregunta 5. La unidad o célula principal. La unidad o célula principal, dice acá, del tejido óseo, ¿cómo se denomina? Se denomina el condrocito, profe, también lo hemos visto. Condrocito, la B de buenos. 6. La pregunta 6, la pregunta número 6, dice lo siguiente. Es una sustancia inorgánica o mineral presente en los huesos.
¿no? Es una sustancia inorgánica presente en los huesos. ¿Cuál será? A ver, veamos calcio, ¿no? El calcio, profesor, correcto. Es el calcio, la B de bueno. Muy bien. ¿Qué más, profe? ¿Qué más? 7. Veamos la 7. A ver, chicos, ustedes mismos resuelvan la 7. Léanlo, léanlo. 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 ¿Qué dice la 7? 7. El tejido óseo, ¿cómo se clasifica, no? ¿Cómo se clasifica el tejido óseo? Lo sabemos, ¿no? En tejido compacto y tejido esponjoso. De esa manera se clasifica. ¿Ya? Muy bien. Aquí la vamos a apuntar. Profe, compacto, la B de buenos. Correcto. 7, la B de buenos. 8. Los osteocitos se encuentran en cavidades llamadas osteocitos se encuentran en osteoceles o también llamados osteoplastos, la C. 9. Las costillas, ¿qué tipo de huesos son? Son huesos planos, chicos. Son huesos planos, no se olviden. La A, 9A. La 10, es una característica del tejido óseo. Flexible, osteoclasto, plasma, rigidez, osteocito. Característica. ¿Cuál sería? Rigidez. Sí, es verdad, son rígidos. Son rígidos y un poco flexibles, pero rigidez sería lo más adecuado. Rigidez. ¿Ya? Rigidez. Muy bien. Es la rigidez. 11. Los osteocitos se encuentran en cavidades llamadas osteoceles, la C de casa. 12. Compuesto inorgánico presente en el tejido óseo. Compuesto inorgánico presente en el tejido óseo. Inorgánico, la hidroxiapatita. La B de buenos. 13. Unidad celular del tejido óseo, ¿no? Unidad celular del tejido óseo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, no? Unidad celular, el osteocito, pues la D. 14. Célula que se encarga de la resorción o remodelación ósea. Lo vimos también. Eso sería el osteoclasto. 14, la C. 15. Las costillas son huesos de qué tipo. Uy, se repitió. Huesos planos, ¿no? La A. 16. Las trabéculas se encuentran en el tejido esponjoso. La B de buenos. 17. Membrana externa que cubre al tejido óseo. Membrana externa que cubre al tejido óseo. ¿Cuál sería? También lo vimos, el periósteo. Periósteo, cuidado, ¿eh? La epidermis está en la piel. Hueso, su membrana externa es periósteo. 18. Es una clase de tejido óseo esponjoso. La C. Muy bien, 18 la C. Muy bien, chicos, sigamos. 19. Señale la característica del tejido óseo. También, ¿no? Otra vez, dureza en este caso. Dureza. La A. Muy bien. 20. Enfermedad que afecta al tejido óseo. La osteoporosis, ¿no? La A también. Muy bien. La pregunta o el siguiente es un esquema que vamos a desarrollar. Es con respecto al tejido óseo, dice osificación. Y también nos está hablando de las clases del tejido óseo, ¿no? Entonces vamos a completarlo aquí rápidamente. A ver, dice osificación, dos tipos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Profe. Dentro de la osificación tenemos osificación primaria, ¿no? Y también osificación secundaria. Correcto. Los dos tipos de osificación. Ya, profe. Y las clases de tejido óseo, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Las clases del tejido óseo, tenemos que son dos tipos. Acá han considerado tres tipos, en el compendio han considerado tres tipos, lo cual no es del todo cierto, son solo dos. ¿Se acuerdan? Muy bien. Tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Muy bien, así lo completamos. ¿Ya? Compacto y esponjoso. Ya, chicos. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros con respecto a ello. A continuación, viene una lectura acerca de la osteoporosis.
¿ya? Osteoporosis. Entonces, leamos rápidamente para dar las claves. Le doy 2 minutos para que usted lo lea. Léanlo, chicos, ustedes, con calma. 2 minutos exactos. Y luego resolvemos las preguntas. Léalo, por favor. Ahorita, 2 minutos, rápido. Vamos a seguir. Miren, sigamos, chicos. Entonces, hablemos, o estamos viendo el tema de la osteoporosis rápidamente. Vamos a amplificarlo un poco para que se pueda leer mejor. Ahí está. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos, y es provocada, ojo, miren, acá dice bien claro, por la disminución del tejido que lo forma, tanto de las proteínas que constituyen su matriz o estructura, como de las sales minerales de calcio que contiene. ¿Estamos? Como consecuencia de ello, el hueso es menos resistente y más frágil de lo normal. Más frágil de lo normal. Ojo. Tiene menos resistencia a las caídas y se rompe con relativa facilidad tras un traumatismo, tras un golpe, produciéndose fracturas o microfracturas. La densidad mineral de los huesos se mide mediante una prueba médica que se llama densitometría ósea. O sea, ahí nos está definiendo qué causa la enfermedad, ahí nos está definiendo qué le pasa al hueso en esta enfermedad. Luego dice, la Organización Mundial de la Salud se define en mujeres principalmente, como una densidad mineral ósea menor o igual a 2,5 la desviación estándar por debajo de la masa ósea promedio de personas sanas de 20 años. O sea, para que tengan usted una idea, usted, ¿no? Que tiene, por ejemplo, 12, 13 años, le hacemos una densitometría ósea y de repente usted tiene en sus huesos como 10, supongamos que tiene como 10. Una persona que tiene osteoporosis no va a tener como 10 en sus huesos, sino ¿cuánto tendrá, profe? 2,5 veces menos. O sea, ¿como cuánto tendrá, profe? Como 5 de repente, casi la mitad. Estamos. Entonces vemos ahí la debilidad del tejido óseo. Eso es lo que nos quiere decir. Luego dice, esta afección, mira, sigamos, dice, se produce sobre todo en mujeres amenorreicas o posmenopáusicas. Amenorreica significa que ya no menstrua por la menopausia justamente. ¿Por qué, profe? Porque la mujer posmenopáusica, dice acá, disminuye la producción de estrógenos, o sea, de las hormonas en los ovarios. Y eso genera, profe, que baje el tejido, digamos, óseo. Otros factores que aumentan el riesgo de presentar osteoporosis es la deficiencia de calcio y la falta de vitamina D por mala nutrición. Por mala nutrición. Baja el calcio, baja la vitamina D, por mala nutrición puede ser también. El consumo de tabaco, alcohol, la vida sedentaria, también, chicos, afecta a esto, a la osteoporosis. La práctica de ejercicio físico y un aporte extra de calcio antes y después de la menopausia favorecen el mantenimiento óseo. O sea, acá nos están dando una normativa de cómo evitar, cómo prevenir, en todo caso, que esto se siga incrementando. Haga ejercicio, consuma calcio, vitamina D, nos dicen, para evitar la osteoporosis, ¿no? ¿Tiene cura? Me preguntan por interno. No, no tiene cura, pero sí se puede, digamos, evitar que el hueso siga desgastándose y de alguna forma se puede renovar el tejido óseo con las indicaciones que dice la lectura. ¿Ya, chicos? Sí, es la producción de estrógenos, pues justamente. La 1, a ver, vamos a hacer, pregunta 1. Muy bien, ya lo han resuelto, correcto. Dice, una enfermedad que afecta a los huesos, creo que estamos coincidiendo todos, es la osteoporosis, ¿no? Entonces, usted complete aquí, en el cuadro 1, ponemos osteoporosis. Si gusta, lo completo yo aquí. Aquí irá la osteoporosis. Ahí está. Osteoporosis. Muy bien. Ya está, completamos. 1, osteoporosis. Ahí lo ponemos. Usted también lo apunta si gusta. No, tiene que apuntarlo. Vamos, ya estamos. 2. ¿Qué marcamos en la 2? Dice, la densidad ósea en los huesos se mide mediante la densitometría ósea. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Densitometría ósea. Listo. Tenemos la 2. Ya, profe. La 3 son las siglas de la
Organización Mundial de la Salud. No, vamos, eso también es sencillo. Es la OMS. Aquí lo apuntamos. Es la OMS. Ahí está. Y la última pregunta, chicos. La osteoporosis se produce en mujeres por la disminución de hormonas, ¿no? Pero específicamente estrógenos, como dice el texto. Muy bien, chicos. Por la disminución de estrógenos. Ya, chicos, ahí lo tenemos. Entonces, tenemos ahí ya la resolución. Usted seguramente ya lo apuntó. Ahí lo tenemos, ¿no? Osteoporosis, densitometría ósea, OMS y estrógenos. Muy bien. Ya, chicos. ¿En los hombres puede haber? Sí, también podría haber osteoporosis, pero es bien raro, ¿no? ¿Cuál sería la causa, profe? Una mala nutrición, una dieta malísima en calcio y vitamina D. ¿Por qué le digo que es raro? Porque los hombres no producimos estrógenos. Bueno, entonces nuestro metabolismo cálcico no es en base a las hormonas. Chicos, la práctica, por si acaso, va a estar habilitada hasta las 6 de la tarde. ¿Ya? Ya tienen tiempo para repasar tranquilamente. Ya son 5 preguntitas de los 2 primeros temas. Ya de los 2 primeros temas, no se olviden. Son 5 preguntitas de los 2 primeros temas. Vamos a ver, el primer tema que hicimos fue tejido epitelial, tejido conectivo, y el segundo tema fue tejido cartilaginoso y tejido adiposo, ¿ya? Está sencillo, chicos, sencillito está, ¿ya? Muy bien, sí, la tarea, chicos, ahí está la tarea, es la página 303, y no se olviden, lo mandan por correo, estoy recibiendo las tareas de todos, no se preocupen, yo lo recibo, no hay problema. Y traten más bien de, algunos chicos toman la foto, pero lo toman un poco descuadrada, lo toman un poco así, con mala resolución, traten de cuadrarlo bonito. Otros me están enviando en formato Word, está bien también, ¿ya, chicos? Sí, sí me llegó tu tarea, sí me llegó la tarea. La tarea se entrega, tiene como máximo hasta el 15 de junio a las 6 de la tarde, ¿ya? Muy bien, ahí nos vamos a quedar. Tienen hasta las 6 de la tarde para resolver la práctica calificada. El título es primera práctica calificada, segundo bimestre. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí nos quedamos. Nos vemos. Cuídense, ya saben, la próxima semana, más temprano, más ordenados, con su fotografía, cumpliendo las normas, cómo se ha quedado. ¿Ya? Ya, ahora me fijo, Nayeli, y te mando un mensaje. ¿Ya? Pero lo más probable es que sí me ha llegado. Muy bien. Nos vemos, chicos. Cuídense. Estudien, no salgan de casa, hagan caso a sus padres. Chao.